Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 19 minutos, estamos de regreso en este sonar informativo. ¿Y cómo es una tradición? Como una tradición republicana Así de este es. programa, está ya con nosotros Alberto. Ah, ya. Alberto, ¿cómo estás? Que tuve la duda. Si acaso que íbamos pausa, no sé qué. Entonces, por eso te miré con cara de ¿estoy bien o estoy mal? Alberto, ¿cómo estás? Bien, pero como hay una tele aquí que estuve estupefacto porque hay una reacción muy rara. Es la importancia de jugar en los niños. Porque tal vez algo que ya hemos ido olvidando como sociedad. Entonces, dice que hay que recalcarlo. Mercurio, Como sentarse arriba de los niños a jugar cartas y cosas así. Jugamos los niños, claro. O es como que Como dejemos mesa, a los como- niños jugar. Curioso. Les de Children Curioso. Play. Bueno, problemas con la escritura ya. Okay. Pero el titular es recuperar el juego es crucial para el futuro de los niños. O sea, porque a los niños no lo estamos dejando jugar. No, claro, por supuesto. De hecho, en todo caso, eso es todo un tema. Pero bueno, Sí, algún día nos sorprendido. preocuparemos de verdad de los niños. Sí, claro. Ahora tenemos problemas más con grandes. tenemos problemas con los adultos. Sí. De hecho, solo Recuperemos a los adultos primero. para aclarar el punto, aquí en Twitter te lo damos. Un fiel auditor dice: militantes del PPD renuncian hoy al partido e inician diálogo con Alberto Mayol. ¿Qué es eso? Dice, te lo damos. Sí, lo hace que en realidad no es conmigo, hay un movimiento al cual pertenezco dentro del Frente Amplio que desde hace un tiempo ha recibido varios requerimientos de gente que anda buscando un espacio político, y dentro de esas conversaciones han habido alguna clase de colaboración política previa en términos de discusiones y qué sé yo, con un conjunto de militantes del PPD que están liderados por el que recién saliente secretario general del partido, ¿no? Es un grupo con Germán Pino y que tienen sus concejales, sus cores, qué sé yo, y ellos están interesados en ir profundizando esta conversación que veníamos teniendo. La verdad es que todavía no podemos confirmar nada, solo sabemos que hoy día ellos van a retirarse en el CERVEL del PPD y van a explicar primero por qué se van del PPD, que primero Claro. tienen que... Pero ¿y un grupo qué tan grande? Es un grupo en términos de militantes, son alrededor de 100, y además ellos tienen un trabajo territorial muy fuerte, entonces ellos llevaron muchas firmas, de hecho estuvieron a cargo del proceso de reinscripción del partido, entonces son militantes que tienen mucha experiencia en ese tipo de temas. Y la idea es formar un No, nosotros tenemos un integrarse al movimiento y eventualmente ellos se integrarían en el movimiento, hay Ya. que ver la manera de cómo, qué sé yo, pero eso todavía es parte de la conversación. A mí no... Aquí hay algunos... Ha pasado, por ejemplo, pasó en el Frente Amplio hace poco que anunciaron todo un proceso de convergencia, salió una diputada diciendo que iba a haber convergencia, y como a la semana ya estaba en crisis el proceso de convergencia. Yo creo que es mejor no anunciarlo antes, tenerlo bien armado, qué sé yo. Obviamente hay una conversación, no se puede negar y va a ser más o menos evidente, y hay mucha gente que lo sabe, entonces como no existen los secretos hoy día en el mundo, ¿ya? Entonces no existen los secretos y no existen las noticias verdaderas, o sea, hay una cosa terrible. Y en el medio estamos nosotros. Estamos nosotros tratando de entender lo que pasa. Es divertido. Es divertido. Sí. Y perspectivas, digamos. Mira, la perspectiva, siempre este movimiento ha tenido como horizonte la inscripción como partido y todo eso, pero la verdad es que es un desafío. En realidad la inscripción hoy día, en la estructura actual de la política chilena, es un desafío financiero, no político. Claro. Entonces, dado que nosotros no tenemos apoyo de sectores financieros, Ni andan pidiendo ni raspado de hoyo. ni lo hemos solicitado. Ya, la perspectiva de inscribir, así como en términos técnicos, se ve todavía bastante lejos, pero hay una expertise que naturalmente ellos tienen, y hay una capacidad política que hemos tenido en el Frente Amplio como movimiento que también es relevante, y en todo eso eventualmente en algún instante podría entonces cursarse ese proceso. Eso te permite un mínimo de control administrativo sobre tu propio destino, Claro. tener la capacidad de inscribir tus propias candidaturas y todo eso. Pero, insisto, yo creo que estas dos Parte cosas de un proceso. hay que tomárselo con calma y qué sé yo. Entonces, todavía, queda. o sea, de momento han sido un par de café y unas invitaciones como a exponer y qué sé yo, pero cosas más académicas. Entonces la verdad es que no, el contenido político va a ir tomando forma en las próximas semanas.
Además, tienen que hacer una conversación con las directivas. Efectivamente, al principio, más bien la conversación fue conmigo. La verdad es que de casualidad, porque no conocía a uno de ellos en una instancia completamente ajena a ninguna tarea de carácter político, en una consulta de un médica. Entonces la verdad es que no creo que valga mucho la pena imaginarse todavía demasiadas cosas, porque insisto, creo que esos son uno de los grandes problemas que pasan hoy día, y que mucha gente se imagina muchas cosas y después las cosas no se dan, y es como una droga, te quedas tranquilo porque te lo imaginaste. Entonces, mejor no generar tantas expectativas, sino ir viendo cómo se va dando. Sí. Ya. Queda clarísimo entonces, Okay. de todas maneras, para que quedara transparentado el tema. Ok. Hablemos de otro Sí, por favor. aspecto. Es que hay un presidente que está... Es que yo yo me he pasado toda la semana hablando de lo inoportuna que fue la visita de Sebastián Piñera a Quintero. Yo considero que era una buena medida el martes de la semana pasada, digamos, un día después de la emergencia, y considero una medida horrorosa el martes de la semana siguiente, digamos. Pero creo que ¿quién fue el que lo dijo? Jorge Navarrete, digamos. Salió de nuevo ese instinto por ser la guagua del bautizo, la novia de la fiesta y el muerto del funeral. Sí. Pero que además tiendo a verlo dentro de un continuo de disparos en el pie y de errores no forzados que hicieron que el gobierno tuviera un problema hicieron pasar a Piñera desde un gobierno con un ministro problemático, Varela, a un gobierno problemático. Sí. Sácale al ministro Varela y se quedó el gobierno problemático. Sí, es que se inundó la sala de máquina. O sea, yo creo que el fuego llegó a la Santa Bárbara. Hay un aumento de grados de los problemas, las dificultades y la capacidad de producir crisis, aunque sea de menor tamaño, pero de manera constante. Que son muy desgastantes. Las grandes crisis pueden generar grandes heridas, y normalmente dejan heridas como en sectores políticos, en las alianzas y qué sé yo, pero la crisis en sí misma, al tener una capacidad de producción de energía, muchas veces te permite de repente hacer una jugada y salir de la situación, ¿no? Y quedar en una buena posición. Las pequeñas crisis tienen la dificultad de que te enredan el programa, porque no puedes compatibilizar una jugada con la otra, no puedes tener respuestas para todas las cosas que están pasando. Y lo que le pasó a Sebastián Piñera en estos días, que él tenía planificado un septiembre que era el lanzamiento, en el fondo, de su capacidad de gobierno. O sea, el timón del gobierno de Piñera comenzaba con proyecto político en septiembre. Ya. Pensando en el segundo año, que es el año más importante para cualquier gobierno cuando son 4 años. Que es el año que no tienes elecciones, el año donde puedes hacer cosas, el año donde puedes implantar tu proyecto, donde ya pasó la luna de miel y ya... Y el rodaje. Y ya tienes el rodaje, ya la gente se conoce, y antes de que todos estén pensando en qué voy a hacer yo después. Claro. Entonces era razón... La hora más productiva del periodo. Y para eso, para el segundo año tienes que hacerlo desde septiembre, efectivamente. Desde septiembre, presentar los proyectos y qué sé yo. Entonces venía Sebastián Piñera con ese vuelito, y pensando en aquello, y de repente tiene esta crisis de sus ministros y qué sé yo, y se convence finalmente que hay que hacer un cambio de gabinete. Y hace el cambio de gabinete que vimos, que era un cambio de gabinete que, si podía pecar de algo, era de ser poca cosa. Era acotadísimo. Era acotadísimo. Pero el problema que tuvo fue que fue gran cosa. Para mal. Entonces se inoculó una crisis solo. Y despertó, ¿no? Y fue despertando temas que los tenía controlados, dormidos, anestesiados, estaban todo tranquilos en ese sentido. O sea, el tema de derechos humanos para Sebastián Piñera no era un problema. Lo tenía resuelto desde que habló de los cómplices pasivos. Lo tenía resuelto. Él era uno de los, al contrario, era un activo, era uno de los dueños en Chile de la posibilidad de ese reconocimiento. Y además no tenía en eso una impostura, porque tenía el papel firmado de que había votado que no, y lo había dicho en su momento. Entonces tenía todos los papeles limpios, y de repente se retrocede a una postura que es la postura tradicional, clásica de la derecha, sin diferenciarse de la derecha, y pierde su gracia, pero además en el marco de una crisis que revitaliza la temática, porque es muy distinta la discusión de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua, cuando tú tienes el problema acá en términos de que no... Entonces,
toda la discusión se le enreda. Claro. Se le enreda. Y en ese contexto empieza a tratar de resolver qué es lo que va a hacer y dice, bueno, vamos a mandar los proyectitos para septiembre. Los proyectitos se topan con la astucia del PS, que sin tener mucho juego, mucho capital político en otras dimensiones, tiene esta capacidad histórica de poder moverse conoce muy bien el engranaje de la política y le empiezan a hacer ruido. Y por tanto se enfrenta a un septiembre donde tal vez septiembre no va a ser septiembre, sino va a tener que ser octubre, los proyectos no van a ser los proyectos, sino que van a ser otros, y se le empieza a complicar el escenario, y de repente aparece este caso de Ventana, que en rigor es que en realidad es una crisis ambiental, y eso es de la macrozona Puchuncaví, Ventana, Quintero. Exacto, o sea, en el verano resulta que fuimos unos días nos invitaron allá a un centro de veraneo justo en la mitad, digamos, como no sé qué en Quilén. Entonces Google Maps. Entonces, y resulta que fuimos. Claro, yo al principio dije, pero esta zona es una zona que está, o sea, como el cabro chico mete los pies en el agua, claro. No sé, qué sé yo. Entonces, pero llegamos y en esa zona había una bahita chiquitita que en el fondo no llegaba tan gravemente, o al menos no era visible, y por tanto, y como eran pocos días, no había una acumulación de contaminación suficiente para iniciar cualquier clase de enfermedad de larga duración. Entonces ya, ok, vamos. Esto queda en Puchuncaví. En la comuna de Puchuncaví, sí. Claro, pero entonces resulta que estábamos. Y entonces yo fui, primer día, llego, entonces hay que ir a comprar algunas cositas. Entonces salgo, zona 1, zona 2, zona 3, me empiezo a mover. Oye, pero ¿dónde llegabas? Traté de comprar pescado, la misma gente que estaba vendiendo pescado me dijeron, mire, ¿sabe qué? En realidad, ¿para qué andamos con cosas? ¿Ya? No se le ocurra. Aquí no compre pescado. O sea, entonces ellos mismos te recomendaban, claro, que no lo hicieras. Entonces si puedes evitarlo. Entonces, claro, tú empiezas a mirar y una zona, esto queda al lado de la Greda, no nos olvidemos. Claro. ¿Ya? Entonces aquí es una zona industrial que, claro, tiene una bahía interesante para efectos portuarios, que tiene una estructura industrial hace mucho tiempo, por tanto ir sumando industria parecía no problemático, claro. Pero objetivamente la situación es gravísima. Entonces Piñera hace una jugada más equívoca, que es tratar de inocularle el germen del error a la empresa pública, porque eso le mantiene su lógica de gobierno, de decir que las empresas privadas en ese sentido son menos problemáticas. Pero resulta que sale gente incluso del mismo directorio que él puso, Gonzalo de la Carrera, y le dice al momentito, o sea, aquí hay elementos químicos que nosotros no usamos. No usamos, no almacenamos, no producimos. Entonces, de los elementos químicos que se había dicho originalmente que eran los culpables, porque todavía tampoco hay una certeza de cuáles son esos elementos químicos cuestionados. Exactamente, entonces se le enreda completamente el panorama. Y la población, entonces el asunto ya llega a la población y la población está indignada y él dice, esto lo resuelvo visitando, porque aquí está el gran ejemplo respecto a lo que hacía Bachelet, que estos problemas nunca los iba a ver. Claro. Y parte, y resulta que se enfrenta con el desaguisado que no necesariamente a la gente le encanta que tú vayas en medio de la crisis. Sobre todo cuando no llevas nada. Pero que era mejor que no fuera. No, lo digo porque ya se estaba generando una sensación en el ambiente de crítica de por qué el presidente no había ido hasta la zona, etcétera, y lo comparo un poco con lo que pasó, no es el mismo caso, pero ¿te acuerdas cuando a Michelle Bachelet también se le cuestionaba por no ir a la Araucanía? Sí. Y se fue armando ahí todo un ambiente crítico, pues, y entiendo que pasaron 15 meses desde que asumió, en que fue no de vacaciones, sino claro. Entonces estoy pensando que era en términos prácticos más recomendado que no fuera. La política sirve para amplificar la ética, pero no necesariamente para estar siempre en línea temporal con la ética. O sea, lo más ético era que hubiese una acción territorial del gobierno. ¿Significa eso que es el mismo presidente el que tiene que ir? No necesariamente. Claro. O sea, si va una comitiva de 3 ministros, es una señal suficiente de la valoración de la
de la categoría de la crisis. Pero Bueno, además, que ahí estaba la ministra, como que pero se tienes habían otro problema. la autoridad. Por eso que además hay otro escenario, que es el comunicacional. no, es que yo creo, mira, yo creo que aquí hay un tema que justamente es el tema de que los gobiernos, en la medida en que saben que no tienen capacidad real de generar cambio, apuestan mucho a lo comunicacional. Claro. Y ese es un capital que efectivamente se pierde en la medida que tú solo es comunicacional. Porque para comunicar necesitas tener algo, ¿no? A mí una vez en una importante universidad me pidieron en la oficina que teníamos de centro de investigación, ¿ya? Entonces, y un centro de investigación que teníamos un proyecto de investigación grande, financiado con fondos públicos grandes, qué sé yo. Entonces, yo me acerco al decano, entonces le digo, bueno, pero ¿para qué me está pidiendo la oficina? Si que yo sepa, no hay ningún otro proyecto. Entonces me dice, no, es que vamos a aumentar la cantidad de periodistas en la facultad para comunicar todo lo que hacemos. Entonces yo le digo, sí, pues, pero supongamos que esto es una fábrica de clavos, le digo yo, ¿no? Uno primero tiene que tener los clavos. Y después los comunica. ¿Qué va a comunicar? O sea, Entonces, si de usted- hecho, mi oficina es la que puse los clavos. Claro, entonces yo estoy produciendo clavos y resulta que usted me va a dejar sin producción de clavos para comunicar qué. Entonces tenemos un problema que tiene que ver con cuál es el contenido. ¿Realmente el gobierno se podía sentar 4 días? Una pregunta interesante de hacer porque no tengo una respuesta. ¿Se podía sentar 4 días y lograr hacer algo en la zona? ¿Realmente? Porque las reuniones son patéticas. Se juntan con el alcalde y la conclusión es que los niños no vayan a clase. O sea, y las empresas sigan funcionando. Las empresas siguen funcionando. Como si la nube eligiera el liceo como para depositarse ahí. Solamente dijera, no voy a tocar la casa Solo al en lado, el liceo. solo en el liceo politécnico. Entonces tú dices, a ver, evidentemente la situación es inabordable hoy día. O sea, hoy día la situación es inabordable. La pregunta es, ¿el gobierno va a ofrecer sobre la mesa un plan maestro? Ahí vale la pena que vayan 2, 3 ministros, ¿ya? Y que no le pase lo que pasó en Aysén Piñera, cuando le pidieron que fueran 2 ministros y mandó un subsecretario. Y el subsecretario llegó a acuerdo con la gente y llegó a Santiago y no le cumplieron el acuerdo. No lo y el respetaron. subsecretario renunció. Entonces, esos errores son el problema. Y hoy día se salta para el otro lado el error, quema todos los fusibles, no manda a nadie, ¿ya? Y llega el director, llega el dueño, llega Dios, ¿ya? Y sin respuesta. Entonces no sirve. ¿No? A decir, estamos preocupados por usted. Claro, entonces el problema es, él lo debe saber, que una persona con mucha orientación a la eficiencia y a la eficacia, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tú no tienes nada en la mano? Imagínate si él va a la reunión de directorio como gerente general de una compañía y dice, bueno, tenemos todo este set de problemas. Eso se llama sobreestimación de la fuerza propia o ego. Ego, claro. Y suele ser la peor trampa que tiene toda la gente que Es lidera. la trampa del narcisismo en la política actual en el mundo. Son las 8:36, hacemos una pausa y volvemos junto a Alberto Mayol en este Sonar Informativo. Siguiendo con el tema de cómo ha manejado, o no, mejor dicho, cómo ha no manejado la crisis autoinfligida del gobierno de Sebastián Piñera a partir del cambio del ministro de Varela hasta el triste episodio, porque yo considero igual triste que a un presidente lo echen a los gritos de un lugar, pero si a eso a uno le agrega los visos de ridiculez que ha tenido, como las naranjas del patio de los naranjos, y sumar también lo que ha pasado con la discusión del salario mínimo. claro, esa torpe discusión, porque es muy torpe decir, la oposición se negó al aumento, y desde que la oposición diga, no, nosotros el aumento lo aprobamos, lo que no aprobamos fue el plazo. Que usted haya tirado las dos cosas en el mismo proyecto de ley no significa que nosotros hayamos rechazado el monto. El monto lo aprobamos, que dicho sea de paso, un monto de 10 lucas es bastante bajo. Sí. Es bastante patético que no hubieran aprobado eso, pero que deja al presidente como mentiroso. Es peor, no es que lo deje como mentiroso, lo devela en su mentira. Mira, e incluso si no hubiese quedado en calidad de mentira, pone todo un escenario de confusión. Claro. Y el escenario de confusión es justamente el principal labor de un gobernante, es no tener escenarios de confusión. O sea, eso es Pericles. Pericles decía, el principal mal de la ciudad es la confusión. Más aún de un presidente que se prueba de ser un gestor, y el gestor es un tipo claro. Exacto, entonces él se enreda con esta situación y, insisto, como todo este periodo es el periodo preparatorio del próximo año, se le enreda todo el proyecto. Porque en este momento tenía que explicitarse hacia dónde iba el proyecto de Sebastián Piñera. Y es bastante evidente para todas las personas que
no creen que la economía es magia, ¿ya? Que la economía chilena no va a andar ninguna maravilla, porque la verdad es que no fue los milagros de Sebastián Piñera los que produjeron en el 2010 en adelante un gran ciclo económico, sino que fue el gasto público asociado al terremoto, más un enorme precio del cobre. Sin el precio del cobre no habías podido hacer ese gasto público, y eso inyectó una condición de prácticamente pleno empleo en la economía. Claro. Y hoy día tienes un escenario muy, muy negativo. Y ahí viene un poco un tema que a mí me parece súper interesante, que es cómo el empresariado tiene contenido político a la hora de ganar plata, pero no a la hora de perderla. Porque bueno, porque privatiza la ganancia y socializa la pérdida. Claro, pero el problema que tiene hoy día Sebastián Piñera es que la propia alma del empresariado es parte de su problema. ¿Por qué? Porque cuando él trata ahí de decirle a las empresas que están cerrando, decirle, no cierre porque me perjudica nuestro proyecto, le dicen, bueno, pero ¿quién me va a pagar a mí la última línea? No es que esté en rojo, ¿no? Pero ¿quién me la va a pagar a mí? Estamos hablando de las empresas del sur, por ejemplo. Estamos hablando de las empresas del sur, estamos hablando de Maersk. Estamos hablando de Llanza, cuando una semana antes le bajaron los impuestos a la importación de azúcar. Exactamente. Una medida muy liberal que se supone que genera más empleo, pero que, acaba de hacer 4.000 en una zona específica, claro, donde tú cómo metes 4.000 personas laboralmente en una zona donde la producción de empleo se demoró años en llegar a producir una industria que tuviera esa cantidad de empleo. Sin hablar de los remolacheros y todo lo demás, ¿no? Claro, pero convengamos también que lo que tiene que ver con el azúcar igual ha ido disminuyendo la venta en general en el mundo. Sí. Hay un tema con el azúcar. No, sí, es que pero el punto es, esa empresa, o cualquier empresa, te pongo un ejemplo con Maersk. Maersk es una empresa que al año, yo revisé la utilidad, no al año, al semestre, tiene utilidades a nivel mundial de 3.000 millones de dólares, la fortuna de Piñera. Esa es su utilidad. O sea, 6.000 millones al año de dólares. Utilidad, descontándolo. Utilidad. No ingreso. No venta, no ingreso. La pura utilidad. Ganancia. Bueno, resulta que una empresa así tú lo puedes llamar y decirle, mire, ¿sabe qué? Hagamos un plan de salida, arreglémoslo, que no se vea tan feo, qué sé yo, porque a nosotros nos perjudica y nosotros somos grandes aliados de proyectos como los de ustedes, los hemos ayudado tanto. Siempre podemos ver alguna rebaja impositiva, algún trato preferencial, lo mismo que hace el banco cuando tú tienes una cuenta muy grande. Exacto. Somos socios, Entonces, pero no fue capaz. No fue capaz con Llanza, que requeriría proteccionismo, no fue capaz con Maersk, que simplemente significaba una administración política de un tema a nivel internacional, donde se supone que él es fuerte, ¿ya? Y no ha sido capaz con varias compañías que se han ido cerrando. ¿Cuál es la señal que tú estás dando? La señal es que entonces, ¿qué hubiese pasado? O sea, a Michelle Bachelet se le cierran estas industrias. O sea, ¿qué es lo que se habría dicho? Se están yendo, se está cerrando porque la incompetencia. Que las políticas. Lo que se dijo, de hecho, que sus iniciativas políticas estaban provocando fuga de inversiones. Exacto. Y entonces Sebastián Piñera va y tiene que hacer lo más incómodo que se puede hacer en política, que es echarle la culpa al anterior. Lo más incómodo porque te la creen la primera vez y después ya no te la creen más porque después tú estás a cargo. Te están pagando para que estés a cargo. No puede echarle la culpa a nadie. Y en segundo lugar, porque además eso traiciona el principio de buen juego con el anterior. Claro. Cuidémonos, porque en algún sentido estamos en la misma posición, y hoy por ti, mañana por mí. Y ese principio se empieza a romper, y entonces la oposición se vuelve más inflexible. Entonces empiezas a entrar en una dinámica mucho, mucho más compleja, y mientras tanto, como es Sebastián Piñera, empieza a jugar a las operaciones. Pero déjame detenerme antes de llegar a eso en un punto. Se ha hablado, a mí lo voy a decir derechamente, una de las imbecilidades que escucho más reiteradas en Chile es sobre, es que eso es ideología. Cuando en realidad quieren referirse a sobreideologización. Porque ideología, lo he dicho un par de veces y lo voy a reiterar, es el marco de ideas con las cuales uno interpreta la realidad. Todos tenemos una ideología. Pero cuando dicen que el gobierno de Bachelet hacía cosas por ideología, se refería a sobreideologización. ¿Hay algo más sobreideologizado que ser incapaz de tender una mano a Llanza o otra a Maersk porque tu ideología dice que el mercado es así? Claro, o sea, hemos visto el epítome de la sobreideologización en el caso Maersk y en el caso Llanza. Que no tener flexibilidad frente a situaciones que tú podrías evaluar que
que podrían ser interesantes. O sea, lo que le pasó, por respecto al mismo libre mercado, le pasó algo a Frei Ruiz-Tagle. A Frei Ruiz-Tagle, en ese gobierno llega a Chile una importante empresa de tecnología internacional y ofrece entrar a Chile como el lugar de desarrollo tecnológico para América Latina. Que después fue en Costa Rica. Que se fue a Costa Rica. ¿Ya? Entonces le dicen, pero nosotros queremos beneficios. Claro. Tributarios, en fin. Y ellos dicen, no lo hacemos eso. Claro. Porque no tenemos... Entonces, tú dices, a ver, está bien, me parece muy bien que tú no tengas trato preferente, pero tú dices, tengo un modelo de desarrollo, ¿no? Me interesa que entre tecnología, me interesa vincular eso con nuestras universidades y ponerla en el top mundial en términos de desarrollo tecnológico. Me interesa un conjunto de cosas, ok, inventemos un mecanismo para el cual, si es que a través de las universidades se desarrollan ciertas cosas, si es que hay una vinculación con alta tecnología y con desarrollo de patentes y qué sé yo, cada vez que pasa eso yo voy descontándole de impuestos, qué sé yo. Nada raro, se puede inventar algo, pero no, se le dijo que no. Que son los llamados como beneficios asociados. Exactamente. Que se hace con las armas. Se hace con las armas. Gran tema, porque yo me acuerdo cuando se compraron las armas que se dijeron que se iban a traer unas sendas industrias por cada arma que se compraba, equivalentes al monto de la venta. Claro. Y yo que idea, no he visto ninguna. Yo no he visto ninguna. O sea, entonces, o sea, yo creo que el tema de armas en Chile se podría hacer una gran historia de la transición chilena a partir del tema armas. Claro. La mayor parte de la gente no sabe que Pinochet estaba en Londres negociando armas. Y la mayor parte de la gente no sabe que cuando estaba negociando armas, dicen algunos que no estaba negociando solo para el Estado de Chile, sino que la estaba negociando para personas individuales. Ay, eso no lo conocía. Porque es raro que vaya una persona en su condición en ese instante, como representante de... Porque no nos olvidemos que él tenía un cargo. Entonces... ¿Mencionas ahora sí o sí? Ok. Cuando la jefa manda uno de esos. ¿Qué te diga? Vamos. En el día tomas muchas decisiones como esta. Te invitamos a decir qué harás con tus ahorros. Desde hoy puedes elegir la mejor rentabilidad porque tu AFP sí importa. Elige Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Conoce más en habitat.cl. Aprovecha en Jeep Winter Sale, precios irrepetibles hasta el 31 de agosto. Súbete a un Jeep de verdad, Renegade, Compass o Grand Cherokee. Cotiza en Jeep.cl o nuestros concesionarios. Winter is Jeep. Y más simple que elegir tu auto, puedes comprártelo con tu tarjeta de crédito BCI. Paga tu auto o tu moto. Ahora que se viene la primavera, que es tiempo ideal para andar en moto, en 24 cuotas sin interés por hasta 10 millones de pesos. Los planes más convenientes para tu negocio los trae Entel. Cámbiate y desde 2 líneas obtén tarifas preferenciales para siempre en tu cargo fijo. 2 planes con 18 gigas y 700 minutos libres a solo 13.990 pesos mensuales cada uno. Cámbiate en entel.cl/planes empresa Entel Empresas. Momento de los deportes en Sonar Informativo con Ignacio Pérez Tuesta. Don Ignacio. ¿Cómo están, tal, chiquillos? Don Ignacio Pérez Tuesta. ¿Qué tal? Y la revolución tuitera que ha generado. Sí, hincha de Colo-Colo. Es que es bueno el debate porque el debate es... que yo, o sea, no yo, sino que mucha gente plantea que Colo-Colo estéticamente, líricamente no es un equipo bonito de ver jugar. No es el Barcelona de Pep Guardiola, no es la naranja mecánica, en fin. Pero, ¿qué le vas a criticar tú a un equipo que hace un buen partido ayer? Correcto, bien estudiado por el técnico y pasa después de 21 años a cuarto de final. Nadie le puede criticar eso. Pero obviamente uno tiene sus gustos futbolísticos. Muchos hinchas de Colo-Colo dicen a mí tampoco me gusta cómo juega. Por ejemplo, Francia no era un equipo que tú decías, oye, como aprieta Río. En el fondo ahora se está volviendo a un fútbol que de más contención, de salida rápida, que eso no significa... Para mí todas las formas de ganar son válidas. A mí me gustan algunas, a otros les gustan otras. No importa el color del gato. Sino que hay que hacer ratones. Exactamente. Y eso es todo pero yo encuentro un debate súper interesante. Pero mira, yo te lo planteo de otra manera, porque si uno mira de la época que Colo-Colo ganó la Libertadores, ¿ya? Desde antes y hasta después, harto después, todos los años había un equipo chileno que llegaba a semifinales. Y algunos llegaron a final. La Católica el 93, por ejemplo. Igual Raíz, bueno, en fin, no nos recordemos. Sí, después la Unión el 94 a cuarto, la U el 96 a semi, claro. Que todavía uno se acuerda de esa cuestión, debería haber sido... Sí, que era... Bueno, pero fue un robo. Era final, de todas maneras. El 97 la última Colo-Colo a semi, en fin. Sí. Entonces tú tenías una costumbre de que esto era un estándar.
que tenía que ver además con una cuestión que y aquí viene la parte aún más polémica de casi un argumento piñerista, que es como decir, oye, está bien, hay grandes potencias en el fútbol sudamericano donde se pagan grandes sueldos, pero Chile debe ser la tercera liga en salario. Brasil, Argentina. en Sudamérica, Brasil, Argentina, sí, sin duda. Sí. O sea, y en un mundo donde efectivamente la inversión tiene mucho que ver con los rendimientos, tú deberías tener por lo menos, o sea, no debería ocurrir que no hubieras un equipo chileno al menos entre los 8 sistemáticamente. Claro, durante décadas. Sistemáticamente. Entonces, claro, yo encuentro que celebrar cuando somos los campeones vigentes de América, en fin, celebrar que un equipo, lo mismo que sea Colo-Colo, cualquiera, haya pasado a cuarto, ¿ya? En una condición, claro, es distinto si hubiese ganado allá y acá, ponte tú, no sé. Claro. Pero pasó no por diferencia de gol, pasó por gol de visita, Claro. que una vieja tradición del fútbol sudamericano que carece bastante de sentido en el mundo actual, porque te mandáis un chiripazo de visita, entonces tenés, Claro. que no fue el caso en todo caso, yo creo que fue un partido bien hecho, o sea, no fue el caso, pero sí creo que en ese sentido hay que tener un poquito de autoexigencia, o sea, de verdad, los planteles en Chile tienen jugadores que ganan 35 millones del jugador. Caso Colo-Colo, caso la U. Bueno, Pinilla ganaba eso. Pinilla ganaba eso, claro. Entonces tú dices, bueno, pero a ver, o sea, ¿cómo no van a ser capaces de entrar en alguna...? Yo creo que hay un análisis que hay que hacer y que hay toda esa inversión, además, y no estás produciendo jugadores nuevos. Yo no conozco muchos jugadores que hayan salido de las cadetes. Pero no lo que uno esperaría. Normalmente los jóvenes que están en los equipos grandes y que despuntan son jóvenes que en realidad se formaron en otro equipo y que a los 16, 17 años se los llevaron para los equipos grandes, pero ya son jugadores formados. Sí. Entonces las cadetes de los principales equipos que tienen capacidad de inversión y qué sé yo, uno dice, bueno, pero aquí la pega no se está haciendo muy... Y donde llegan a Colo-Colo, la U Católica, donde llegan a probarse, al menos digamos en Santiago, bueno, casi todos los niños. Todo, entonces claro. Uno dice, bueno, ¿por qué? Bueno, es un tema para desarrollar. Antes de entrar a lo de Nico Yarri, que fue la otra noticia importante, pese a la derrota, el partido de ida de los cuartos de final de Copa Libertadores, ya sea con Palmeiras o con Cerro Porteño, al parecer Palmeiras, de acuerdo al resultado inicial, fue un pequeño problema, accidente. Sonido, efectos especiales que tenemos acá. Claro. Nada se ha quebrado. Nada se ha quebrado, claro. Pero no nos vaya a pillar la intendencia porque son fuegos artificiales y están prohibidos. Más se perdió el 73. Exactamente. Bueno, decía yo como profesor Girafales, decía yo que el partido de ida de los cuartos de final de Copa Libertadores, Palmeiras o Cerro Porteño, ante Colo-Colo, lo más probable, hay que esperar el sorteo, etcétera, que se juegue en Chile. O sea, igual que esta llave. Sí, pues. Y cierre en Brasil o en Asunción. Uno dice ¿y qué importa eso? El tema es que las fechas programadas serían o 18 o 19 de septiembre. Partido de ida acá, y ahí va a haber un temita de seguridad. ¿Ya está? O sea, las fechas son en la semana del 18, No, es que no. 18 19. No se puede. Sí o sí, Es que no 18. sé si Chile tiene esa capacidad. Es que el tema Porque porque para el 18 Carabineros tiene un redespliegue a lo largo de todo. No es que... y además no puedes traer Carabineros, no sé, de Valparaíso, porque hay fonda, hay fiesta, No, es que hay el tránsito plan, en todos el plan lados. 18 para un fin de semana de 5 días, el redespliegue que se hace es a lo largo de, piensen, centros de entretenimiento normales y los improvisados, la fonda, el Parque O'Higgins, el Pirque, todo lo que se produce en Santiago. Carreteras para el desplazamiento, zonas de como de pase del fin de semana. O sea, si tú tienes gente que se va a la playa, tienes que reforzar el destacamento de Carabineros para prevenir prevención de delitos. Claro, pero se supone que se está en gestiones para poder conseguir Sí, eso, porque que puede se corra ser, para sí. el 25 de Pero septiembre. le podemos dejar la seguridad a los privados de Colo-Colo. Porque puede ser, Claro, de porque los- puede de los ser, equipos. porque puede ser también el 20, que ahí podría ser un poco más tranquilo, pensando en que el 20, bueno, va a haber gente que igual va a estar, yo no sé, las fondas van a durar todos los días, Sí, entonces toda esa semana es muy compleja. Sí. Es que el 20 pero además mencionan es que lo que quieren es para Es correrla la semana próxima siguiente. Sí. Pero espérate, el Se 20, está haciendo una gestión. el 20 es como sábado. El 20 es jueves. Porque 18 martes, 19 lunes, martes, miércoles. O sea, es martes, miércoles o jueves los partidos de Copa ¿Sabes Libertadores. lo que pasa? Tú tenés que pensar que esto lo fundaron los romanos, digamos. Tú tenés tres tercios.
Uno destacado, otro descansando y otro en preparación, ¿cachai? En sus bases originales. Toda fuerza policial militar se despliega así, por las 8 horas además. Sí. Entonces, para el 18 eso se va al carajo, porque tú no tenés están todos desplegados, claro. Y los que no están desplegados están descansando para mañana, digamos. Claro. Entonces no tenía esa posibilidad de un tercio de reserva de fuerzas para movilizar. No, sí, es un tema bien complejo, pero bueno, como esto ya está, porque son fechas de la Conmebol y obviamente el resto de América importa un pepino que se juega el 18 de septiembre. Una vez la U jugó en un 18 de septiembre, me acuerdo que me tocó trabajar, pero en Argentina. Claro. Lo único malo fue para los periodistas de deporte que ese día no pudimos jaranear en la noche, pero es un tema de seguridad para nosotros los periodistas en ese momento, pero bueno. Pero fue afuera. Yo creo que la intendencia podría simplemente no autorizar el partido. Claro, el problema es que son las fechas son de Conmebol, entonces. Sí. Pero supuestamente se está haciendo gestión para correr. Bueno, que juegue en otra parte. En otro país. No, yo creo que se va a solucionar porque hay un tema de seguridad, como hablamos, no menor. Oye, antes de despedirme, no puedo dejar de mencionar lo de Nico Jarry, que si bien perdió ayer en la segunda ronda ante John Isner, el número 11 del mundo, pero ojo, no solamente por el ranking, tipo con un ranking ahí rozando el top 10. El partido que hizo Nico Jarry, 4 horas, la verdad que fue un partido tremendo. Finalmente fue un resultado de 6-7, 6-4, 3-6, 7-6, que ahí fue en el cuarto set donde Jarry estuvo a punto de haber hecho haber hecho historia, porque insisto, no es solo el número 11, sino que es, como el mismo Jarry lo dijo después, el mejor sacador del circuito. Federer, Djokovic, Nadal sufren con Isner porque un palote que mide 2 metros 8 centímetros, entonces la cantidad de ace que mete es brutal, o sea, su primer servicio no lo podéis parar, y ayer fue un partido de palo con Jarry, la verdad que fue notable, y esto, si bien, insisto, perdió, no estamos celebrando victorias morales acá, pero marca el nivel que está teniendo. Yo tengo una pregunta. Nico Jarry hizo un gran partido. Con cualquier otro tenista, ayer Nicolás Jarry yo creo que Jarry le va increíblemente bien y gana muchas cosas y qué sé yo, llega a ser como le fue al chino, como le fue a top 20 se estima que podría ser. Y qué sé yo. Eso seguro, ¿no? Sí. Estoy seguro de eso. Pero supongamos que le va increíblemente bien. La pregunta que yo me hago, porque Nico Jarry como que no tiene que ver con el alma del tenis chileno. No tiene nada que ver con la forma en que juegan los chilenos. No, ni físicamente, ni nada. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿los chilenos lo querrán igual solo porque ganó? ¿O se sentirán así como, ya, pero no es lo mismo que el chino que siendo bajito y qué sé yo, con puros toques mágicos, sacada de paseo a los grandes? Yo creo que sí. De hecho, en las redes sociales ayer estaba mucha gente pendiente, viendo el partido, el hecho de que sea un representante nacional siempre nos motiva. Sí, lo que pasa es que hay que ver cuando llegue ya el momento así como más clímax, a ver cuál es el comparado con cómo se paraba el país con el Chino Río. No, yo creo que sí, comparto con Patricia que sí. ¿Tú crees que solo nos importa el dinero? O sea, nos gusta que hay un representante nacional. Ya, nos vemos mañana, chiquillos. Adiós. Información con actitud. Escuchas el Sonar Informativo del 105.3 FM.